Tema 7. Introducción a la teledetección. Principios físicos de la teledetección. En este vídeo vamos a estudiar resumidamente en qué consiste la teledetección, la naturaleza de la radiación electromagnética y el espectro electromagnético. Analizaremos las interacciones de la radiación electromagnética en la superficie terrestre y estudiaremos las características espectrales de las principales superficies naturales como la vegetación, el suelo o el agua. La primera pregunta que nos hacemos es ¿qué es la teledetección? Podemos definir la teledetección o percepción remota como una ciencia para la adquisición de información acerca de la superficie terrestre, sin necesidad de encontrarse en contacto directo con ella. Esto se consigue mediante la detección y registro de la energía reflejada y emitida por la superficie terrestre y el posterior procesamiento, análisis y aplicación de esta información. El proceso de teledetección se resume en las siguientes fases. Se requiere una fuente de energía que ilumine o suministre energía electromagnética a la cubierta de interés. Sería la fase A. La fuente más importante es el Sol y gran parte de los sensores utilizados en teledetección miden la luz solar reflejada. Otros sensores detectan energía emitida por la propia Tierra y algunos están equipados con su propia fuente de energía. Cuando la energía viaja desde su fuente hasta la superficie terrestre, ésta entra en contacto e interacciona con la atmósfera al atravesarla. Es la fase B. La interacción vuelve a tener lugar cuando la energía viaja entre la superficie y el sensor. Una vez que la energía alcanza la superficie terrestre, ésta interacciona con ella. Es la fase C. Y dependiendo de las características de ambas, cubierta y energía, se produce una respuesta específica que viaja de vuelta a través de la atmósfera. Las características de la interacción son únicas, por lo que cada tipo de cubierta tendrá una respuesta espectral propia, lo que se conoce como signatura espectral, en la que se basa la técnica para identificar los elementos de la superficie terrestre. La figura muestra las signaturas espectrales de diferentes tipos de superficie. Después de que la energía haya sido reflejada o emitida por la cubierta superficial, se requiere un sensor para recoger y grabar la radiación electromagnética que llega hasta él, fase D. En esta fase, la energía debe atravesar la atmósfera, produciéndose de nuevo interacciones con sus componentes. La energía registrada por el sensor debe ser transmitida y será recibida en una estación terrestre, donde los datos son procesados y transformados en imágenes. Es la fase E. La imagen generada es procesada para eliminar errores y preparada para ser interpretada, fase F. De esta forma, extraemos la información deseada de la cubierta estudiada. En la fase final del proceso, fase G, la información extraída de la imagen acerca de la superficie estudiada se usa para entender mejor ese tipo de cubierta y se suele incorporar a un sistema de información geográfica que facilita la interpretación de la información junto con otros datos geográficos y nos ayudará a la resolución de diferentes cuestiones. Un sistema de percepción remota requiere también de datos de campo. Estos contribuirán a mejorar los modelos conceptuales o específicos que permitan interpretar los datos espectrales en términos de fenómenos biofísicos o geográficos. Los datos de campo jugarán un papel clave en la evolución de los productos derivados del procesamiento de la información espectral. La fuente más importante de energía que llega a la superficie terrestre es el Sol, y en teledetección gran parte de los sensores mide la luz solar reflejada, aunque como hemos dicho hay sensores que detectan en la energía emitida por la propia Tierra y otros que están equipados con su propia fuente de energía. En los tres casos la energía es una radiación electromagnética. La energía electromagnética se mueve a la velocidad de la luz según un patrón ondulatorio sinusoidal y de esa forma transmite la información al sensor. Según la teoría ondulatoria, la energía electromagnética puede representarse como un desplazamiento periódico que se propaga en el espacio, es decir, una onda de un campo eléctrico y otro magnético. Estos campos son ortogonales entre sí y perpendiculares a la dirección de propagación de la onda, propagándose a través del espacio a la velocidad de la luz. Los parámetros que caracterizan a una onda electromagnética son la longitud de la onda, lambda, que se define como la distancia entre dos picos sucesivos de la curva y se mide en metros, micrómetros o nanómetros, y la frecuencia, que se define como el número de ciclos de una onda que pasan por un punto fijo en un determinado periodo de tiempo. Se suele medir en hercios, que es el equivalente a un ciclo por segundo. La energía electromagnética se desplaza a una velocidad que es la velocidad de la luz, y esta velocidad es función
de su longitud y frecuencia. Como en el vacío la velocidad de la luz es constante, la longitud de onda y la frecuencia se encuentran inversamente relacionadas. De esta forma, las ondas con menor longitud son las de frecuencia más alta y las de mayor longitud son las de menor frecuencia. Según la teoría cuántica, la radiación electromagnética está compuesta por unidades discretas de energía o fotones. Se puede calcular la cantidad de energía transportada por cada fotón, siempre que se conozca su frecuencia. Y este cálculo viene dado por la siguiente fórmula que vemos en pantalla, donde Q es la energía radiante en julios, H es la constante de Planck y esta sería la frecuencia. Sustituyendo en la ecuación anterior que relacionaba lambda y la frecuencia, quedaría la fórmula que vemos, que pone de manifiesto que la energía de un fotón es directamente proporcional a la frecuencia e inversamente proporcional a la longitud de onda. A mayor lambda, menor la energía del fotón. Esto implica que a longitudes de onda corta es más importante la interpretación de las características del fotón, mientras que a longitudes de onda larga adquiere más importancia la interpretación de la onda. El espectro electromagnético es el conjunto de ondas electromagnéticas o la radiación electromagnética que emite o absorbe una sustancia, objeto o superficie. Toda materia con una cierta temperatura irradia ondas electromagnéticas de diferentes longitudes de onda. El rango total de longitudes de onda suele denominarse espectro electromagnético. Un espectro de absorción o emisión representa la intensidad de la radiación en función de la longitud de onda asociada a esa radiación. La sucesión de valores es continua, comprendiendo de las longitudes de onda más cortas, del orden de nanómetros o picómetros, como son los rayos X o rayos gamma, hasta las kilométricas utilizadas para telecomunicaciones. Indicado el espectro electromagnético se considera un continuo donde se suceden radiaciones de todas las longitudes de onda, la televisión clasifica estas radiaciones y establece una serie de bandas o intervalos donde la radiación electromagnética presenta un comportamiento homogéneo. Las bandas más utilizadas en la interpretación del medio físico son la región del ultravioleta, donde la longitud de onda es menor de 0,4 micrómetros. Corresponde a la porción del espectro con longitudes de onda muy cortas. Se usa poco en teledetección, aunque algunos materiales de la superficie terrestre, roca y minerales pueden emitir una luz visible cuando son iluminadas con radiación ultravioleta. La región del visible, lambda entre 0,4 y 0,7 micras. Es la percibida por el ojo humano y coincide con las máximas radiaciones solares. Se distinguen tres bandas elementales que reciben el nombre de azul de 0,4 a 0,5 micras, el verde de 0,5 a 0,6 y el rojo de 0,6 a 0,7. En este intervalo hemos desarrollado una alta capacidad de análisis e interpretación visual de las imágenes. La región del infrarrojo, con una longitud de onda de 0,7 a 14 micrómetros, mucho más extenso que el visible, unas 100 veces, y se divide en dos categorías basándonos en sus características de radiación. El denominado infrarrojo próximo o cercano, de 0,7 a 1,3 micrómetros, que se trata de la radiación reflejada y su comportamiento y tratamiento es similar al visible, muy útil para discriminar masas vegetales y concentraciones de humedad. En teledetección es frecuente hablar de la región óptica del espectro, haciendo referencia a aquella parte del espectro en la que pueden aplicarse las leyes ópticas. Abarca desde el visible hasta el infrarrojo cercano, correspondiendo en su totalidad a radiaciones provenientes de la emisión solar. La radiación en el infrarrojo lejano o térmico, de 8 a 14 micras, es muy diferente a la del visible y a la del infrarrojo cercano, al ser radiación esencialmente emitida desde la superficie terrestre en forma de calor. Existe una zona intermedia conocida como el infrarrojo medio de 1,3 a 8 micrómetros, donde se mezclan los procesos de reflexión de la luz solar y la emisión de la superficie terrestre. Y por último tenemos la región del microondas, a partir de 1 milímetro aproximadamente hasta 1 metro, es la región de interés más reciente y abarca las radiaciones de mayor longitud de onda utilizadas en teledetección. Las longitudes de onda más cortas tienen propiedades similares al infrarrojo térmico, mientras que las más largas, dentro de este intervalo, se comportan de forma similar a las ondas de radio. En las anteriores regiones, la longitud de la onda era el parámetro utilizado para caracterizar la radiación. En la región del microondas suele ser la frecuencia. Al no existir en la superficie terrestre fuentes de radiación de este tipo ni reflejada ni emitida, se ha de incorporar una fuente de iluminación que suele ir asociada al sensor.
Vamos a estudiar muy resumidamente las interacciones con la atmósfera. Como hemos visto, la radiación solar es la principal fuente de radiación, pero antes de que ésta alcance la superficie terrestre, atraviesa la atmósfera y sufre una serie de transformaciones que modifican cualitativa y cuantitativamente las características de la radiación. Además, en el camino de vuelta hasta el sensor, la radiación reflejada también puede verse afectada por alteraciones. La atmósfera se compone de gases, vapor de agua y aerosoles, que son partículas sólidas, que interaccionan con la energía electromagnética produciéndose tres procesos: absorción de la energía de la radiación, que varía según la longitud de onda, dispersión de determinados flujos y emisión de radiación. La absorción reduce la energía disponible en una determinada longitud de onda. La energía de la radiación es parcialmente absorbida por diferentes tipos de moléculas como el ozono, el vapor de agua y el dióxido de carbono. El ozono absorbe la radiación ultravioleta, el dióxido de carbono absorbe la radiación en el infrarrojo lejano y por último, el vapor de agua absorbe parte de las radiaciones entre el infrarrojo y las microondas cortas. Por lo tanto, los sensores deben mirar a través de la atmósfera seleccionando longitudes de onda donde las interacciones sean mínimas. Son las denominadas ventanas atmosféricas, definidas como intervalos del espectro que no están muy afectadas por la absorción atmosférica, es decir, donde la transmisibilidad de la atmósfera es suficientemente alta. Las principales ventanas atmosféricas son el espectro visible infrarrojo próximo de 0,3 a 1,35 micrómetros. Hay varios en el infrarrojo medio, entre 1,5 y 5,5 micrómetros. En el infrarrojo térmico, entre 8 y 14 micrómetros, y en las microondas, a partir de los 20 milímetros, la atmósfera es casi transparente. En este gráfico se muestra la radiación emitida por el Sol, en el gráfico de abajo, y en el de arriba, el porcentaje de la radiación transmitida por la atmósfera después de que la radiación interaccione con los gases. El fenómeno de la dispersión se produce por la interacción de la radiación con los aerosoles, vapor de agua y grandes moléculas de gases presentes en la atmósfera, que dan lugar al desplazamiento de la onda de su trayectoria original. La importancia e intensidad de la dispersión depende de diferentes factores como la cantidad de partículas y gases o la longitud de onda de la radiación. La dispersión genera la radiación difusa, que puede oscilar en las longitudes de onda del visible entre el 100% en el caso de un día completamente nublado y el 5% en el caso de un día con una atmósfera clara. Esto significa que en un día nublado el 100% de la energía recibida por el sensor no es la radiación original reflejada por la superficie terrestre, sino la radiación modificada por la atmósfera. La dispersión puede representar una fracción muy importante de la radiación percibida por un sensor, y su magnitud afectará la interpretación de la información recibida. Debido a su importancia, se han desarrollado diversos algoritmos para corregir la distorsión que introduce la dispersión. Como no se suele tener datos de la composición de la atmósfera en el momento de la obtención de la imagen, la corrección atmosférica se basa en relaciones entre los elementos de la propia imagen. Por último, la emisión se produce cuando la atmósfera, al igual que cualquier cuerpo con una temperatura por encima del cero absoluto, emitirá su propia energía calorífera. Esta interfiere en la captación de imágenes de la superficie terrestre en el infrarrojo térmico. Cuando la radiación que atraviesa la atmósfera interacciona con la superficie terrestre, parte de la energía incidente es reflejada, parte es absorbida y parte traspasa el objeto. La distribución de la radiación en cada una de estas fracciones se expresa en términos relativos, en porcentajes, por lo que cada término se expresa en relación a la radiación incidente. Cada una de estas proporciones se denomina reflectancia, transmitancia y absorbancia, y su suma es igual a 1. La relación entre las tres magnitudes no es constante, sino que varía con la longitud de onda, por lo que debe expresarse en función de ella. Los valores de ρ, alfa y tau dependen de las condiciones físicas y la composición química de los objetos o tipos de superficie. La reflexión se produce cuando la radiación rebota sobre la superficie y se modifica su dirección. Se expresa mediante el coeficiente de reflexión o albedo. La transmisión ocurre cuando la radiación pasa a través de la cubierta y la absorción cuando la radiación es absorbida por la cubierta. Se utiliza el término emisividad como parámetro para caracterizar las cubiertas. Las superficies se caracterizan por su reflexión en la región del óptico. Aunque la respuesta espectral de una superficie o reflectancia se supone que es única, de hecho se habla de signatura espectral, sin embargo su caracterización no es sencilla, ya que ésta no solo depende de sus características físicas, sino que también influye en las condiciones atmosféricas y otros factores como el emplazamiento de la cubierta o la geometría de la observación. Uno de los aspectos que más condiciona la respuesta a la reflexión de la radiación es la rugosidad de la superficie y se distingue
Por una parte, las superficies muy lisas que reflejan la energía en una sola dirección y con el mismo ángulo incidente, de forma similar a como lo hace un espejo, son lo que se llaman reflectores especulares, y por otra, superficies rugosas que reflejan uniformemente en todas las direcciones la radiación. Se llama reflector difuso o lambertiano. Si la radiación que recibe el sensor es emitida por la superficie terrestre, se habla de emisión. El intervalo de 8 a 14 micrómetros es la banda espectral donde se manifiestan con mayor claridad la emitancia de la superficie terrestre. A esta parte del espectro se le denomina infrarrojo térmico, ya que permite detectar el calor que emiten las diferentes cubiertas. La energía emitida desde un objeto es función de su temperatura. Pequeños cambios de esta suponen una modificación importante en la emitancia total. La imagen resultante al captar la radiancia emitida en el infrarrojo térmico por la superficie terrestre se denomina imagen térmica. Aquí tenemos imágenes térmicas de una región española, Andalucía, y en ella es posible la discriminación de diferentes superficies. Respecto a la reflexión en la región de las microondas, la observación de esta banda es más compleja, pero tiene la ventaja de que no se ve afectada por la atmósfera. Como la radiación de las superficies a estas longitudes de onda es difícil de percibir, es frecuente el uso de un sensor llamado radar, con una fuente propia de energía que se proyecta sobre la superficie estudiada. Al tratarse de energía emitida artificialmente, parte de los factores externos que afectaban a la reflexión, como el ángulo, la distancia, orientación, etc., se pueden controlar. Al emitir un haz de microondas sobre la superficie terrestre, gran parte del haz es dispersado al contactar con ella, y según su naturaleza puede ocurrir que el haz se disperse especularmente, como en el caso del agua, que el haz se disperse dentro de la superficie, como ocurre cuando interacciona con la vegetación, o que el haz se disperse hacia la atmósfera, es lo que se llama retrodifusión difusa, que es lo que ocurre con el suelo. En función de estos tres comportamientos, el radar registrará una señal de retorno distinta para cada superficie. Le afectan factores similares a la reflexión en el óptico, salvo las condiciones de iluminación, e influyen también las características eléctricas de la superficie. La superficie terrestre está formada por diferentes tipos de cubierta y cada una de ellas tiene un comportamiento espectral específico. Vamos a repasar el comportamiento a diferentes intervalos del espectro en los tres tipos principales de cubierta: vegetación, suelo y agua. Comenzamos con la vegetación. En la región del óptico, las características reflectantes de la vegetación dependen de las propiedades de la hoja, incluyendo su orientación y la estructura del dosel. La proporción de radiación reflejada en las diferentes partes del espectro depende de la pigmentación de la hoja, el grosor, la composición de la hoja, su estructura celular y la cantidad de agua que contienen sus tejidos. La figura muestra la curva de reflectancia o signatura espectral ideal correspondiente a la vegetación sana. A pesar de que son numerosos los factores que influyen en su respuesta espectral, existen una serie de pautas que permiten identificarla y diferenciarla de otras superficies. Así, las plantas fotosintéticamente activas muestran una reducida reflectividad en el visible, con un máximo relativo en el intervalo del verde. Por el contrario, en el infrarrojo próximo presentan una elevada reflectividad, reduciéndose hacia el infrarrojo medio. Este comportamiento se relaciona con la acción de los pigmentos fotosintéticos y del agua que almacenan las hojas. Así, la baja reflectividad en el azul y en el rojo se debe a la absorción de los pigmentos de las hojas, como las clorofilas, xantofilas o carotenos. Entre ambos picos de absorción, alrededor del 0,55 micrómetros, la absorción es menor y coincide con la banda del verde. Por esta razón, el ojo humano percibe la vegetación con color verde. En el infrarrojo próximo, la reflectividad es mucho más elevada. Este comportamiento está relacionado con la estructura interna de la hoja y la necesidad de la planta de evitar un aumento de temperatura en la hoja. Como la estructura de la hoja es muy variada según la especie, se producen importantes diferencias en esta banda entre las especies. Aquí lo vemos perfectamente. Esto permite usar esta banda para diferenciar formaciones vegetales. En el infrarrojo medio, el efecto absorbente del agua es muy importante, por lo que disminuye la reflectividad de la vegetación, ya que contiene mucha agua. Cuando la vegetación está sometida a estrés hídrico, la reflectancia en el infrarrojo medio aumentaría, mientras que en el infrarrojo cercano disminuiría. Así, el análisis de las curvas espectrales puede informarnos del tipo de vegetación, pero también del estado en que se encuentra esa vegetación. El comportamiento de la vegetación en el infrarrojo térmico se produce porque la vegetación absorbe mucha energía solar para realizar la fotosíntesis, y esta energía en parte es emitida durante la noche para mantener el balance energético.
Por otra parte, la inercia térmica de la vegetación es elevada debido a un importante contenido de agua que tiene y al desarrollo de mecanismos para regular su ciclo hídrico, como la evapotranspiración, que le permite bajar su temperatura durante el día. Esto permite distinguir las masas de vegetación de otro tipo de superficie, pues presentan una temperatura más baja durante el día, mientras que por la noche aumenta. En la región de las microondas influye la rugosidad de la vegetación, que condiciona las características de la señal de retorno. El suelo desnudo, es decir, sin cobertura vegetal, en la región del óptico tiene un comportamiento espectral bastante uniforme, mostrando una curva plana y ascendente. Como muestra la figura, se pueden encontrar diferencias en la curva espectral debido a la composición química del suelo, el contenido de materia orgánica, la textura, la estructura y el contenido de humedad. Hay unos rasgos comunes como son la forma convexa entre los 500 y los 1300 y las depresiones en los 1450 y 1950 nanómetros, que son las llamadas bandas de absorción del agua y se relacionan con la humedad del suelo. En general, las mayores diferencias y por lo tanto la banda más utilizada para el estudio radiométrico de los suelos se produce en el infrarrojo medio. La región del térmico permite realizar el seguimiento de la temperatura del suelo. En condiciones de campo, el contenido de humedad controla la capacidad térmica, por lo que las imágenes térmicas permiten de forma indirecta estudiar la variabilidad de los regímenes de humedad. En la región del microondas se aprovecha la gran influencia de la humedad del suelo sobre las propiedades dieléctricas de las propiedades físicas. Se han desarrollado numerosas técnicas para calcular el volumen de agua en el suelo, la disponibilidad de agua para las plantas o los movimientos de agua en el suelo. Una de las ventajas del radar es que la radiación puede penetrar en el suelo, aportándonos de esta forma información de la subsuperficie. En suelos secos y desnudos, la capacidad de penetración del radar puede alcanzar varios metros si la longitud de onda es suficientemente larga. En la región del óptico, comparada con la vegetación o los suelos, el agua presenta baja reflectancia. La vegetación puede reflejar un 50%, los suelos entre el 30 y el 40%, mientras que el agua solo refleja un 10% aproximadamente de la radiación que le llega. Las superficies con agua aumentan su capacidad de absorción cuanto mayor es la longitud de onda. Entre el visible y parte del infrarrojo reflejan, como vemos, una pequeña cantidad de la fracción de la radiación, pero a partir de los 1200 nanómetros la energía se absorbe totalmente. La mayor variabilidad en el comportamiento del agua se produce en las longitudes más cortas, en el azul o el verde, y se relaciona con la profundidad, contenido de materiales en suspensión como clorofila, sedimentos o nutrientes. El agua tiene una elevada inercia térmica debido a su alta conductividad térmica, por lo que le resulta difícil cambiar de temperatura. Se pueden detectar fácilmente las variaciones térmicas en estudios temporales. Se usa mucho la información del agua en el térmico para establecer posibles corrientes marinas. Y en la región del microondas el agua refleja especularmente el pulso recibido, con lo que el retorno es bastante bajo y la información que se obtiene no es óptima. Sin embargo, las técnicas de radar presentan cierta capacidad de penetración en el agua, por lo que también se utilizan para el estudio de propiedades subsuperficiales. También se utilizan para el estudio de oleaje, ya que con el oleaje aparece cierta rugosidad superficial que potencia la señal de retorno.